Bueno, doctora María Luisa, bienvenida a su programa y el mío que se llama Aquí Casuales, si entiendo bien, ¿verdad? Así se llama, Aquí Casuales. Bueno, este es un programa que surge por la iniciativa de una persona que se llama Felipe Fischel, que es un amigo cercano a nosotros, que me llamó, creo que la semana pasada, y me dijo, mira, vos, me gustaría que hicieras un podcast con María Luisa Ávila en el cual ustedes hablen como hablan, tomando vino, y que hablen de política, de fútbol, de diferentes cosas. Y yo de fútbol no sé mucho. Y me dijo que él se iba a encargar de todo. Y entonces yo le dije que sí, me parecía interesante. Y coincidió con esta situación reciente, que no sé si has escuchado, que es una cosa que se llama el coronavirus. Sí, por ahí he oído algo. Sí, yo creo que no he estado viendo muchas noticias últimamente, pero es un tema importante. Poca gente lo sabe. Y la modalidad, o lo que habíamos pactado era, usted y yo nos conocimos hace algún tiempo, y en esa ocasión que yo la conocí, o me presenté solo, le dije que nos tomáramos unos tragos para una entrevista para un medio de comunicación ahora difunto. Y usted le pareció originalmente una locura y luego accedió, y eventualmente después de esa entrevista usted cometió la gran imprudencia de contratarme como asesor en el Ministerio de Salud hace algunos años, y de ahí surgió una amistad pues muy bonita. Y la lógica de este programa es continuar esa conversación que hemos tenido por iniciativa de Felipe, al cual le agradezco también el entusiasmo, y originalmente íbamos a tomar tragos y seguir conversando sobre las cosas que nos interesan, pero hoy claramente creo que es importante aprovechar su conocimiento, su experiencia, y su visión, y también la información que usted puede dar como un servicio a las personas que en este momento están teniendo momentos de incertidumbre con respecto a su futuro, que tienen ansiedad por diferentes cosas provocada por los riesgos que puedan padecer hacia su propia salud, hacia la salud de sus seres queridos, y a la salud del país y del mundo en general en este momento, y también un montón de ansiedad vinculada a la parte económica de todas las personas. Entonces, lo que es muy claro es que nunca uno se levanta sabiendo qué va a pasar en el día, pero hoy claramente todos estamos pensando y proyectándonos a qué podemos hacer en este momento como individuo, como comunidad, como barrio, como país, como planeta, pues para mejorar la vida de las personas que queremos y de las que no queremos en el mundo. Entonces hoy, no sé por qué discutimos si vamos a hablar de que vamos a tomar agua y no vino, sino que hasta las cosas estén más tranquilas. Entonces, primero que todo, darle la bienvenida a su propio programa y muchísimas gracias por acompañarme hoy. No, primero agradecerle a Felipe que nos une. Realmente disfruto mucho, Roberto, cuando conversamos, y siempre tenemos muchas coincidencias, pero también la parte bonita es que discutimos mucho porque a veces no estamos de acuerdo. Uh-huh. Y eso, sin lugar a dudas, es enriquecedor. El Aquí Casuales siempre se celebra con una copa de vino. Sin embargo, el país no está para celebración, no está para que estemos pensando en tomarnos una copa de vino Aquí Casuales, sino en dejar la celebración para cuando hayamos controlado esta emergencia sanitaria que nos preocupa a todos, y no solamente nos preocupa desde el punto de vista de la salud, que evidentemente es lo primero que se está afectando, sino también la afectación económica, el desempleo, la generación de violencia intrafamiliar que podría surgir al mandar a la gente 2 semanas a la casa con los chiquitos de la escuela en el hogar, muchas veces sin comida, con la preocupación de qué puede pasar mañana. Sin embargo, es momento de unirnos como sociedad, y ya tendremos tiempo de alzar una copa de vino y decir, afortunadamente salimos bien, hicimos las cosas bien porque nos unimos. Sí, bueno, así que entonces este primer programa va a tener un tono levemente más solemne. Prometemos que sea más divertido en el futuro, y creo que el humor también es un escape importante en momentos de crisis, y tampoco es rival de tomarse en serio las cosas, ¿verdad? Jamás, es un complemento. Sí, entonces, pues para empezar, digamos, las personas que están viendo o escuchando esto, si no han estado metidas en una caverna en los últimos 12 o 13 años, sabrán que usted fue ministra de Salud en 2 administraciones, y como tal fue la rectora de la salud del país. En ese momento le tocó atender crisis
no sé si similares, pero con una naturaleza de medidas de políticas públicas que involucraba tomas de decisión también que hasta hace poco nos parecían insólitas, como cancelar la romería. Hoy eso, en comparación con lo que nos está pasando ahora y nos espera en el futuro, nos parece algo nimio, algo pequeñito. Así es. Yo pienso que fueron situaciones diferentes. En el 2009, cuando nos enfrentamos a la pandemia de influenza, teníamos ya al menos 5 años de estar en una fase prepandémica de preparación en la que yo formé parte en la Organización Panamericana de la Salud, y cuando ya nos viene la pandemia, pues ya teníamos idea de qué podíamos hacer. Es diferente este virus porque este es un virus que es muy contagioso. Afortunadamente es menos mortal, pero eso no significa que no debamos preocuparnos. Porque quizás el aspecto más importante de las medidas que el doctor Daniel Salas, que me parece que está haciendo muy, muy bien las cosas, en parte de esas medidas es para aplanar esa curva de contagio y que los servicios de salud, sobre todo a nivel de unidades de cuidado intensivo, servicios de emergencia, servicios de hospitalización, no se saturen. Ok, bueno, esto de aplanar la curva es algo que hemos escuchado. Vamos a ver en la parte epidemiológica más adelante en el programa, y en el cual vamos también a hablar de cosas muy prácticas que nos ayuden a proteger a la salud de nuestros seres queridos, de nosotros y de nuestra comunidad y nuestro país, que hoy es un día en el cual las personas que pensaban que trabajando solas y que tomando decisiones de manera individual podían blindarse o protegerse, o nada más acumulando dinero, nada más acumulando cosas, podrían blindarse de su destino o blindarse de la suerte de los demás. Hoy es un día en el cual sabemos que nuestra suerte como especie, como comunidad, como país está completamente ligada. O sea, nos puede ir muy bien en conjunto, nos puede ir muy mal en conjunto, pero las acciones individuales que nosotros tomamos, y yo creo que hablo por muchas personas en este momento, muchas veces nos levantamos pensando qué vamos a hacer hoy para conseguir este proyecto, ganar este asunto, y muchas veces ahora en este momento nos estamos levantando, sintonizando las noticias, pensando en cómo nuestras acciones individuales impactan el bienestar colectivo en el cual yo estoy incluido. Y eso es un tema importante. Entonces, para empezar, me gustaría ir como de lo más micro hasta lo más macro. Entonces, usted, además de haber sido ministra de Salud, es infectóloga. Entonces, me gustaría preguntarle qué es la infectología. Bueno, la infectología es una parte muy apasionante de la medicina, donde nosotros nos especializamos en cualquier microorganismo que va desde virus hasta protozoarios, pasando por bacterias, hongos, priones que afecten el organismo de los seres humanos, en mi caso específico, a los niños. También nos preocupamos por el tema de los antibióticos, cuáles son los antibióticos que debemos usar y cómo debemos usarlos racionalmente, que ese es un tema fundamental que podemos incluso tratar en un solo programa por el impacto que tiene en la salud humana y también en la salud animal. Por supuesto, las vacunas son un campo que ahora se está viendo también en la infectología de adultos, así es que es una especialidad que tiene que ver con todas las demás subespecialidades. Por ejemplo, usted puede ser endocrinólogo y usted se preocupa por las hormonas y se preocupa por las glándulas, pero no por lo demás. Obviamente sí, pero es para poner el ejemplo. En cambio, nosotros tenemos infecciones en pacientes endocrinológicos, en pacientes con cáncer, trasplantados, de emergencia, de cuidado intensivo, de oncohematología. Entonces, tenemos pues un campo muy amplio y, por supuesto, la parte de salud pública, de epidemiología, de control de brotes, de infecciones nosocomiales. En fin, es una especialidad que, de hecho, en este momento ya está surgiendo subespecialistas para poderse enfocar en un solo tema de un campo que es realmente amplio. Ok, para los que se nos olvidó toda la parte de biología básica del colegio o las personas que todavía no han pasado por ese grado, porque pretendo que este tipo de comunicación funcione y usted habla todos los días con niños y les explica cosas muy críticas que les están pasando y tiene que explicárselos con lenguaje que no se oculte bajo palabras complicadas. Por ejemplo, nosocomial, a mí ya se me olvidó qué significaba. Qué barbaridad, después de que te había enseñado eso hace unos años. Sí, pero no sé, lo borré en el último disco duro. Sí, nosocomio es hospital. Es una manera de decir hospital. Intrahospitalaria. Entonces serían las infecciones intrahospitalarias. Súper, sí, ya me acuerdo. Hay una famosa bacteria, la Clostridium. Clostridium, una bacteria que produce diarreas y que atacó. Cuando yo también estuve en el ministerio, en el Hospital San Juan de Dios, hubo un brote importante
mató lamentablemente a personas de la tercera edad que estaban con factores de riesgo, pero también es una infección que vemos en pediatría. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es un virus? Bueno, un virus es una forma de agente infeccioso que está compuesto por diferente material genético, ¿verdad? Que es el material que genera la vida y que necesita para sobrevivir de una célula. Un virus no está acechándonos acá en este lugar a menos que esté dentro de una célula. Entonces esa es la característica que tiene. Los virus se van adaptando. El virus más adaptado al ser humano o a los animales, pero bueno, enfoquémonos hoy en salud humana. Los virus más adaptados son aquellos que enferman más a la persona, pero la matan menos, porque necesitan a la persona. Y los virus menos adaptados entran al cuerpo, matan a la persona y ahí también obviamente ellos se acaban. Entonces este virus del que hoy estamos hablando, el llamado COVID-19, es un virus altamente adaptado al ser humano. Está la famosa lógica del el inventor de los memes, que se llama Richard Dawkins, que decía que los genes que tenemos adentro, incluidos los virus, lo que buscan es replicarse y seguir replicándose y andar por todo lado. Entonces eso que usted está diciendo es que buscan el organismo óptimo que les funcione como un huésped para seguirse reproduciendo, si lo entiendo bien. Exactamente. Esos virus necesitan vivir en nosotros. Un ejemplo de ello es un virus como el del papiloma humano que causa cáncer del cuello uterino, donde una mujer se puede infectar y no desarrollar cáncer hasta 20 años después, porque es un virus que necesita vivir ahí, entonces va lentamente ocasionando daño y precisamente también para eso se han desarrollado vacunas. Hay otros virus que son más letales, por ejemplo los virus herpes en un recién nacido que le pueden dar una infección en el sistema nervioso central, en el cerebro, y matarlo inmediatamente o dejarlo con secuelas. Háblenos de este virus en específico que nos tiene reunidos hoy. ¿Cómo luce y qué características tiene este virus y qué sabemos de este virus hasta este momento? Bueno, para tener menos de 3 meses de conocerlo sabemos bastante, pero aún ahora sabemos menos de lo que quisiéramos y de lo que necesitamos saber. Este es un virus que surge de una familia llamada coronavirus y básicamente la gente posiblemente escuchó que es porque tiene unas espículas que parecen una coronita, de los cuales se conocen desde los años 60 varios. Hay 4 de ellos coronavirus que están todo el año con nosotros y que infectan mucho a los niños. De ahí la definición de los chiquillos que uno les dice los mocosos, porque se pasan con mocos siempre y posiblemente todos esos mocos son debidos a infecciones por los rinovirus. Recientemente se identificó un virus, el SARS, que fue bastante grave, eso fue también en Asia, otro MERS que estaba asociado con camellos y este nuevo que surge lo que se cree es que surge en un supermercado, en un mercado, donde coexisten animales vivos con animales muertos que están listos para el consumo humano y obviamente esa interacción con los seres humanos hizo que el virus se adaptara perfectamente y que fuera capaz de infectar seres humanos y esos seres humanos de transmitir el virus. Ok. En este momento, cuéntenos, siguiendo la historia de este virus, el virus llegó a Costa Rica. ¿Hace cuántos días llegó? Hace que es que se me ha hecho como eterno todo esto. Sí, ¿verdad? O sea, le ha cambiado el tiempo uno. Ha cambiado el tiempo, quizás unos 14 días, una cosa así, 2 semanas llevamos de tener el virus. Digamos, en este momento, el virus llega al país. ¿Cuáles son las acciones? Usted que ya ahora cambiando de su sombrero de infectóloga a ministra de Salud, ex ministra de Salud en este momento, ¿cuáles son las acciones que toma el sistema de salud para empezar a contener esto y cómo funciona desde la perspectiva de las autoridades? Bueno, nos dimos cuenta que el virus ya había ingresado al país a través de 2 turistas norteamericanos que habían estado en Estados Unidos, donde entraron en contacto con otra persona y esa persona sale positiva, entonces a estos norteamericanos los llaman y ellos realmente de manera responsable se comunican con el Ministerio de Salud y a esas personas se les toman las muestras y se aíslan inmediatamente. Posteriormente, y fue muy rápido, una persona, un hombre de 54 años de edad que había viajado a Panamá, ingresa al país en estado grave. Ese fue el que originó el clúster del hospital de Alajuela. Entra en contacto con mucha gente y el clúster se mantiene
entre el personal de salud de Alajuela. Posteriormente ya fueron apareciendo otros, pero quizás aquí lo importante decir es que el Ministerio de Salud ha sido muy eficiente en llevar la cadena de transmisión hasta el último caso. Apareció un paciente con quien estuvo en contacto, tamizamos, nos damos cuenta, y eso al permitir aislar a los pacientes y hace que esta curva que tenemos, que es como, veámosla como una ola del mar y que usted la está surfeando. Usted tiene que saber cómo esa ola la puede dominar para que no lo bote. Eso es precisamente lo que se está haciendo en este momento. Dominar esa ola pandémica para que nos afecte menos. Y bueno, ya se han dado más casos. El señor ministro anunció hoy que habían aumentado los casos, incluso mencionó un niño de 2 años de edad, pero que se encuentra en condición estable, y yo creo que no tenemos que asustarnos de que van a haber más casos y que eso significa que estamos peor. No, significa que estamos vigilando, que estamos identificando y que se están tomando acciones alrededor de esos casos. Okay. En el Ministerio de Salud existe un departamento, ¿eran departamentos? ¿Vigilancia de la salud es? Sí, es departamento. Es un departamento. Cuéntenos qué hace la vigilancia de la salud, cómo funcionan los sistemas de vigilancia y cuál es la relación que existen entre las áreas rectoras que son dirigidas por diferentes médicos en los 83 cantones, creo que en este momento. 84, ¿no son? 84, no sé, con Río Cuarto ya se me enredó. Sí. Y cuéntanos como el detrás de cámaras de lo que hace el Ministerio de Salud y cómo Daniel en este momento, nuestro ministro de Salud, es la cara visible, pero ¿cuál es el detrás de cámaras del equipo que trabaja en vigilancia de la salud y cómo funcionan sus procesos de seguimiento a las personas que reportan? Bueno, es importante que mencionemos que la vigilancia que hace Costa Rica es una buena vigilancia. Hay vigilancias activas y vigilancias pasivas. La vigilancia pasiva es que, por ejemplo, apareció un caso de ese sarampión no es mal ejemplo. Apareció un caso de meningitis por hemófilos influenza, que es una bacteria, en el hospital de niños. Entonces yo la reporto y yo vigilé pasivamente porque me llegó el caso. También está la vigilancia activa, que es ir a buscar los casos, que es parte de lo que el Ministerio de Salud ha venido haciendo. Y dentro de la vigilancia activa de ir a buscar los casos está la del seguimiento de las cadenas de transmisión, y una manera que no es la más eficiente y tampoco la más como llamativa o bonita de hacer, que es la vigilancia de las infecciones respiratorias graves. Significa que cuando una persona ingresa al hospital para seguir con el COVID-19, entra al hospital grave por una infección de pulmón, entonces ahí se le busca. De hecho, Panamá se da cuenta que les ingresa su virus por un paciente que había fallecido, también un adulto de 50 y resto de años con factores de riesgo. Esta persona muere, como tiene un pulmón muy dañado, empiezan a buscar y ahí encuentran el COVID-19. Y si ustedes ven, en este momento Panamá tiene más casos que Costa Rica. Ok, eso, digamos, la vigilancia activa, y bueno, y eso es, qué sé yo lo diría como la parte obvia del sistema, donde si una persona ingresa con enfermedad respiratoria, la vigilancia es bastante clara. ¿Qué sucede, por ejemplo, y he recibido varias preguntas de personas que me han escrito, de personas que me dicen, porque obviamente vamos a hablar de la salud mental más adelante, la paranoia y la fobia en este momento aumenta también exponencialmente. Y la gente me dice, bueno, ¿dónde me puedo hacer un examen? ¿Qué hago si siento aumento en temperatura? Entonces, lo que me gustaría es que repasáramos los síntomas principales de las personas que tienen esto y también cuál es el protocolo que deberían seguir para ser responsables. Sí, más bien, Roberto, si me permitís, las personas en este momento lo que tienen que pensar es si tienen los factores de riesgo y de contacto. Por ejemplo, bueno, yo tengo ya rato de no salir fuera del país. No he estado en contacto con personas que han venido a Estados Unidos o gente que ha regresado de Europa o gente que ha venido de Sudamérica. Entonces, si yo empiezo con tos, probablemente sea más un cuadro de alergia o un rinovirus, que es lo que está circulando en este momento, que un COVID-19. Si ya yo tengo tos, me siento cansada, que es una cosa que da, la tos es seca, tengo dificultad para respirar y resulta que el fin de semana pasado estuve en la playa donde compartí con gente que venía de Italia, pues compré todos los números de la lotería, tengo que hacerme el examen. Entonces el llamado es que no entren en la histeria de llegar a hacer el examen,
Estas pruebas, aparte que son muy costosas, están escasas, no es que... ¿Se sabe cuánto vale una de esas pruebas? Andan, bueno, la corriente, ¿verdad? La que tenemos nosotros, no la corriente, sino la que hace solamente el COVID-19, cuesta aproximadamente $250. Okay. Pero la vigilancia nuestra también incluye otro panel de al menos 17 agentes infecciosos de otros virus, entre esos el que comentaba anteriormente Roberto, rinovirus, y los coronavirus que siempre están con nosotros. Agréguele a eso otros $150 y usted está hablando de una prueba que cuesta más de $400. Uh-huh. Se va a liberar en algún momento, ya hay unos hospitales privados que la tienen, la gente puede írselas a hacer, pero recuerden que si alguien tiene esa prueba, tiene que ser una prueba validada, porque puede ser que yo me haga la prueba y salga negativo y yo me vaya feliz para mi casa y digo, no tengo nada. Pero si me lo hubiera hecho con una técnica diferente, posiblemente sale positivo. Entonces, en este momento hay que esperar que el Ministerio de Salud siga haciendo las pruebas hasta la manera en que la ha venido haciendo. Dos preguntas muy, muy puntuales. Supongamos que yo tengo fiebre y que de repente tengo tos, pero la tos tiene la suerte de tener flema. ¿Puedo tranquilizarme? No, lamentablemente no, porque nunca en medicina 2 más 2 son 4. Uh-huh. La mayoría de los pacientes pasan asintomáticos. Por ejemplo, si yo hago... esta, digamos, carraspera, que bueno, tal vez es por el ambiente que está, bla, bla, podría eventualmente hasta hacerlo. Pero de nuevo, aquí la gente lo que tiene que estar es convencida de que ha tenido un contacto, porque no cualquier tos va a ser un coronavirus, y tampoco no tener una tos o una tos con flema quiere decir que no lo sea. Yo sé que a veces es complicado, pero lo que tenemos que ver en este momento de la epidemiología del país es historia de contacto con alguien que ya resultó positivo o con algún extranjero que en este momento se está viendo como sospechoso o con alguna de las personas que han estado en contacto con los casos que ya fueron diagnosticados positivos con quien yo también estuve en contacto. Ok, supongamos que yo soy muy paranoico. Bueno, yo era hipocondríaco antes de trabajar con usted. Sí, te curaste, me ¿verdad? decía, venga aquí, todos somos doctores. Y ya se me quitó, ahora me está volviendo, en esta entrevista me está volviendo a esta cuestión. Sí, todos somos doctores, pero no necesariamente en medicina, así es que vos eso te tranquilizaba mucho. Sí, ahora también soy epidemiólogo, infectólogo y todo el mundo, en todos los chats opinamos de qué es lo que tiene que hacer todo el mundo, que estudió 10 maestrías para hablar de esto. Mi pregunta es si ya estoy muy paranoico y ya está afectando mi salud mental, o tengo una persona, un ser querido, mi novia, mi abuelo, y no tengo registrado que no sé si mi abuelo estuvo en contacto con alguien que venía de Italia o lo que sea, y los síntomas persisten y yo me asusto. ¿Qué es lo que debería hacer responsablemente inmediatamente si necesito descartarlo? ¿A quién contacto? Bueno, a cualquier médico de confianza que se tenga, ya sea a nivel privado, ¿verdad? A nivel público, pues se puede llamar al número que el Ministerio de Salud definió para esos casos donde ahí a las personas se les va a orientar. 1322 creo que era, ¿no? 1322, correcto. Correcto. 1322 que está junto al 911, al 911. Va a aparecer aquí. Sí, hay que anotarlo. Y en ese número la gente puede llamar y preguntar. Probablemente le van a decir, mire, si usted no estaba en contacto, si usted no ha tenido fiebre, estése tranquilo. Uh-huh. Usted no, es muy baja la posibilidad de que tenga un COVID-19. Ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Hay una de las cosas que hemos visto las experiencias internacionales en este momento y creo que tenemos esa suerte de ver que podemos anticipar nuestro futuro en los casos de otros países. Y de eso podemos aprender y el sistema de salud ha estado tratando de hecho, el presidente de la Caja de Seguro Social, Román Macaya, ha estado en contacto con las autoridades de China, comentó ayer en algún programa y ha estado tratando de aprender de lo que tenemos nosotros adelante de la curva. A mí mucha gente me pregunta, Roberto, ¿y vos que conoces a la ministra, a Luisa, y si conoces a Daniel, contanos, ¿qué va a pasar? Y mi respuesta siempre ha sido, no se sabe, porque esa es la pregunta equivocada, no se sabe qué va a pasar. La gente, en estos momentos, nosotros individualmente somos libres y dependemos también de lo que hagamos como sociedad. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las cosas que van a estar ocurriendo en este momento. Mi pregunta hacia usted, digamos, es ¿cuál es el escenario más terrible que usted se imagina en este momento para el cual tenemos que saber que puede existir ahí? ¿Cómo nos preparamos para que eso no suceda? O sea, ¿cuáles son las cosas que a usted le da miedo que sucedan en este momento si no generamos un cambio de comportamiento fuerte en la población? Bueno, el peor escenario es que los casos graves que se disparen y que saturen los servicios de cuidado intensivo en los hospitales
y que pasara lo que pasó en Italia, que los médicos tuvieron que decidir entre una persona más joven y un señor o señora de la tercera edad, a quién le voy a dar el último ventilador que me queda. Yo me puse en los zapatos de esos médicos y pienso que debe ser la experiencia más terrible que a uno le pase. Entonces, por lo tanto, Costa Rica está tomando acciones para que eso no llegue a ocurrir. Volviendo al concepto de aplanar la curva, tarde o temprano con el COVID-19 todos nos vamos a infectar. Lo importante es que nos infectemos todos al mismo tiempo. Uh-huh. Y lo importante es que probablemente a vos, Roberto, que sos un hombre joven, sano, si te da el COVID-19 y no te mata lo hipocondriaco que sos, vas a salir bien librado de la enfermedad. Vas a pasarlo en la casa con un cuadro gripal, un cuadro de resfrío común y listo. Pero vos que tenés una abuela a la que yo sé que amás, ¿qué pasa con tu abuela que tiene 90 años? 92 tiene ya. Que tiene 92, ¿qué pasa con ella si se le pega? Bueno, posiblemente muera, porque en el adulto mayor la mortalidad es altísima, altísima, altísima. Entonces nosotros los que estamos bien, que todavía no somos de factores de riesgo, tenemos que entender que si yo no sigo las recomendaciones que da el ministro de Salud, las autoridades de salud del país, no me lavo las manos, me voy a meter a bares, no respeto la distancia que se está recomendando, estornudo como si lo hiciera frente al mar donde nadie me ve ni nada importa, puedo afectar a esas personas que son adultos mayores. Sin embargo, ayer estuve viendo, como decir, todo lo que uno ve en Facebook en estos días, de verdad, se olvida sí, de qué fuente viene, o si lo vio del Imperial College o Johns Hopkins, o de cualquier lugar, y no se le confunde a veces las cosas. Pero vi que existía un porcentaje prevalente de personas menores de 50, 40 años, que aunque no mueren como despiadadamente, tienen hospitalizaciones serias. Sí, exacto. Estas personas pueden tener factores de riesgo. Por ejemplo, este caso que generó el clúster del Hospital de Alajuela tiene 54 años. O sea, todavía no es una persona de 80 o más años. Y ha tenido una hospitalización muy prolongada. Y en esos casos tenemos que hablar de factores de riesgo. Ser diabético, ser hipertenso, ser cardiópata, ser un asmático, ser fumador. De hecho, una cosa muy interesante con los casos de Wuhan que ya han sido analizados es que demuestran que una de las cosas que más les afectó es la polución ambiental, porque ya todos tienen un pulmón muy lesionado y que además de la polución ambiental eran fumadores. Entonces, tras de que me estoy contagiando por respirar, también me meto el veneno directamente. Entonces, se ha visto que poblaciones como en Italia, altamente envejecidas, fumadoras, pues lamentablemente tienen un riesgo altísimo de morir. Un pequeño recuerdo de Facebook. Hace poco me salió que hace 9 años fue que se aprobó la ley de antitabaco. Por ahí creo que tal vez un poquito menos. Sí. Sí, pero fue una ley en la que trabajamos bastante y por suerte creemos que hoy tenemos un muy buen resultado. Nada pasa por casualidad. Sí, la reducción entre la prevalencia del consumo de tabaco, pues fortalece a la población, claramente. Ser fumador, eso no claro. Ayuda mucho, ¿verdad? Y tal vez mencionar, que yo creo que es importante hacerlo, Roberto, es que el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica es un buen sistema, que no representa única y exclusivamente a la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja es una parte fundamental, importantísima. Pero el país ha venido invirtiendo, por ejemplo, en saneamiento ambiental, la ley de recolección de residuos sólidos, la limpieza, bueno, no, lamentablemente todavía nos falta. Yo sé qué es, pero que para los que no están tan familiarizados con esto, ¿qué es saneamiento ambiental? Ok, saneamiento ambiental o ambiente saludable son aquellos sitios que me producen salud. Por ejemplo, yo voy a un parque, es un parque iluminado, es un parque que tiene agua adecuada para consumo humano, es un parque donde la gente que lleva sus mascotas recoge las heces de ellos y no las dejan en el ambiente. Entonces, ambientes saludables, eso es un elemento muy importante en la salud humana. También el Ministerio de Salud se ha preocupado por inocuidad alimentaria. Desde que el producto sale, llamémosle de la granja, hasta la mesa, sigue una cadena de cuidados para que no sea contaminado. Y bueno, aquí de nuevo,
Y hay un chiste que a mí me hizo mucha gracia que decía, ¿por qué no hirvieron lo suficiente al murciélago? Entonces ahí es un concepto importante de que si yo no manipulo bien los alimentos, esos alimentos se pueden convertir en una fuente de contagio para mí. Ok, volviendo a nuestro amigo no, pero el coronavirus, supongamos que una persona se infecta, tenemos el virus dentro del cuerpo en una célula que se replica. ¿Qué es lo que hace el virus ahí? O sea, ¿cómo es que va cambiando nuestro bienestar hasta matarnos? Este es un virus muy interesante porque es como receptor específico. El receptor es como la cerradura donde yo introduzco la llave. La llave en este caso sería el virus. Entonces, ¿por qué este virus? Porque es una pregunta interesante. Es menos letal en niños que en adulto mayor. Uh-huh. Y bueno, se han explicado precisamente por este receptor, por esta cerradura, donde en el niño llega el virus, la llave, se mete, se replica, pero este receptor no hace que el virus se muera de un solo, porque donde se muere de un solo puede destruir un montón de células alrededor. Conforme vamos envejeciendo, los hombres tienen un poco más de receptores que nosotros las mujeres. Entonces, ese receptor es ineficiente, permite que el virus se replique o se reproduzca, pero también produce, para tratar de matarlo, una serie de sustancias que hacen que la célula se muera. Entonces, la célula muerta se necrosa. Uh-huh. Y es como que si usted llegara hoy a meter una llave en la cerradura de su casa y en vez de abrirla, le explote. Uh-huh. Entonces, es exactamente lo que está pasando con las células que tienen estos receptores que son muy específicos. Más bien, el virus es muy específico para el receptor. Ok, y el virus se replica. ¿Cómo eso va afectando nuestro sistema respiratorio? Bueno, porque el virus se replica, ataca la célula, la mata, sale hacia el ambiente intrapulmonar, por así decirlo, se mete en otras células y va exponencialmente dañando. Todas las personas que han fallecido han tenido procesos pulmonares muy graves, incluso por TAC, porque uno no lo ve en una radiografía normal, sino en una tomografía axial computarizada, que es un examen más específico. Uh-huh. Ve que ese pulmón se convirtió casi que en un panal de abeja. Tiene un montón de huequitos y esos huequitos lo que significa es tejido pulmonar muerto. ¿Los pulmones se regeneran? Sí, el pulmón se puede regenerar. En las personas que sobreviven se regenera, pero dependiendo del daño puede haber algún tipo de, llamémoslo, discapacidad respiratoria, que la persona vaya a requerir oxígeno por un tiempo más prolongado, que se canse más cuando hace ejercicio, sube gradas, que tenga una predisposición a hacer una enfermedad pulmonar crónica. Ok, perfecto. Entonces el virus empieza a atacar los pulmones y les empieza a hacer huecos, según uh-huh. entiendo. A partir de que le empiece a hacer huecos, disculpe que me ponga macabro, pero yo creo que es importante que todos conozcamos los hechos. Sí. ¿Qué sucede? La gente empieza a tener dificultad respiratoria y ¿qué es lo que pasa? Exacto, la gente empieza a tener dificultad para respirar, la cantidad de aire que es capaz de inhalar sí contiene el oxígeno, pero el organismo, como esas células están muertas, entonces el oxígeno es incapaz de pasar a la sangre y la persona empieza a entrar en un estado de hipoxemia, que significa oxígeno disminuido en la sangre. Cuando eso pasa, la persona empieza a jadear, a verse mal, se puede poner morado, se puede poner pálido, se puede poner frío, y a esas personas que se ponen en esa condición hay que colocarlas en una ventilación asistida, uh-huh. que puede ser desde meter un tubito en su tráquea hasta algunos otros sistemas que le ayudan a respirar mejor y a salir avante, digamos, del cuadro clínico. Ese es el peor escenario y lo que le puede pasar a una persona antes de morir. Algunos obviamente sobreviven. Esto fue lo que le pasó a la persona que murió, el primer paciente que murió de 87 años ayer, ¿verdad? Sí, bueno, yo no tengo datos clínicos uh-huh. del paciente, pero por lo que nosotros hemos venido leyendo en la literatura de pacientes que les han realizado autopsia o de la evolución clínica, eso es exactamente lo que pasa, que el pulmón llega un momento en que es incapaz de permitir que el oxígeno penetre a las células y llegue a la sangre y vaya a otros órganos vitales como el mismo corazón, el cerebro, los riñones, y al final la persona muere de un fallo multisistémico, o sea, un fallo total de todos sus órganos.
Y la respiración esta asistida tiene que ser, la gente está anestesiada, ¿verdad? No, Sí. no le pueden poner un respirador a uno si no está anestesiado. Sí, claro. Sí, hay que sedarlos porque si no sería muy, muy cruel. Esto es una muerte dolorosa, la gente se muere con dolor. Posiblemente en nuestros medios ya no, porque hay muchos sistemas ahora. Existen las unidades de cuidado paliativo que ayudan a la persona a no morir con dolor. Hay morfina, hay midazolam, hay una serie de medicamentos que se pueden poner por la vena o incluso subcutáneos, que de todas formas algunos pacientes sí lo requieren para que no estén muy inquietos, porque estar con un tubo metido en la tráquea, pues evidentemente molesta. Entonces la persona no muere con dolor, pero muere. Las personas que no tuvieron acceso a respiradores en Italia, ¿cómo murieron? Murieron, Asfixiados. los dejan ahí, se asfixian. Sí. Ok. Voy a parar con el tema este. Sí, porque ya nos pusimos tristes. Esto claramente, saber estos hechos que son de la realidad, y creo que no es, digamos, usted es una de las personas que trabajando con usted nunca ha tenido asco para decir la verdad y hablarla de manera muy clara. Yo creo que es importante hacerlo. Claramente saber estos hechos a veces generan cierta perturbación y mezclado con ansiedad económica, ansiedad de salud, ansiedad de que no podemos controlar todas las cosas que van a pasar en el futuro. La salud mental es importante, ¿verdad? O sea, el optimismo y la manera de seguirnos acompañando, mantenernos saludables para luchar en contra de este virus es fundamental. Háblenos un poco sobre el tema de la importancia de la salud mental en estos procesos. Bueno, es quizás uno de los aspectos que más tenemos que tratar por varias razones. En primer lugar, porque cuando uno está triste, está mal, está deprimido, no produce endorfinas, que son las sustancias para sentirse mejor. Entonces eso puede llevarnos a tomar muy malas decisiones. Cosas que preocupan es, por ejemplo, las personas en aislamiento. No es lo mismo que usted esté en aislamiento en una casa cómoda, donde tiene incluso servicio, donde usted tiene una piscina, donde puede, en fin, esparcirse, tiene cable, tiene un montón de cosas, a tenerse que aislar en un tugurio o en un precario, ¿verdad? Ahí, y sobre todo si usted perdió el trabajo, si su hijo que iba al comedor escolar ahora ya no puede ir porque los comedores escolares cerraron. Entonces todo eso empieza a generar una seria tensión que puede terminar en violencia intrafamiliar y en cosas que podrían llevar a la muerte de otras personas. Por otro lado, el ritmo de información que estamos recibiendo del COVID-19 nos angustia a todos. A mí en lo personal, me angustia estar recibiendo tantos artículos que yo sé que no voy a tener capacidad de leérmelos todos y de analizarlos uno por uno con el detenimiento que usualmente lo hago. También para artículos, papers epidemiológicos. Sí, de clínica, de medicamentos, del desarrollo de vacunas, de los tratamientos que les han estado dando a los pacientes, de las embarazadas que han salido, del recién nacido. En fin, la información es muchísima. Y también para las personas que no están en el sector salud, estar recibiendo por WhatsApp que quizás el viernes decreten alerta roja, que vamos a toque de queda, que el sistema de salud está no diciendo cuántas muertes, que realmente son más. La gente recibe todo eso, incluso hasta gente con alto nivel de preparación se siente fatal. Porque usted recibe mucha información, no le da tiempo de procesarla y eso genera angustia. Entonces nosotros realmente tenemos que cuidar nuestra salud mental. El hecho de que le digan, bueno, Roberto, usted se va a teletrabajo, no puede salir al parque, no puede ir a un bar porque el bar está cerrado, no puede ver un partido porque cancelaron el Campeonato Nacional de Fútbol, que es como el opio de nosotros, el pueblo. Entonces todo eso le va generando tensión. Entonces hay que buscar maneras creativas para que esa tensión no se dé y salgamos también menos insanos mentalmente de lo que ya probablemente podamos estar. Sí, una de las cosas que ahora comentamos fuera de cámaras era, vamos, que las medidas estas de distanciamiento social tienen un nombre que yo considero desafortunado, ¿verdad? O sea, que distanciamiento social no implica que no podamos estar vinculados. Usted conversó de mi abuela el otro día y, por ejemplo, de mi abuela siempre me reclama, no me venís a visitar suficiente. Y ahora me dijo, ¿por qué no has venido a verme? Y yo le dije, pues, le dije la verdad, porque le sería poner en riesgo, yo quiero que usted esté aquí muchos años más.
Y entonces estamos haciendo conversaciones por FaceTime y hablamos y molestamos por teléfono con mi hermana. Y eso creo que es una de las cosas que podemos hacer en este momento, que es en momentos donde las personas tienen mucha incertidumbre, la soledad es una de las cosas de riesgos importantes que padecen las personas que ya sea que viven solas, que se encuentran en una situación donde necesitan asistencia. ¿Qué recomendaciones daría usted para, digamos, que este distanciamiento físico no se convierta en distanciamiento social y de acompañamiento? O sea, recordemos, Aristóteles decía que somos animales sociales. O sea, el hecho de mantenernos aislados físicamente no es natural para nosotros. Nos sentimos como decimos, ¿qué es esto? Necesito verle la cara a alguien, sí, abrazarlo, toquetearlo, como en Costa Rica, que ahora me he dado cuenta que todos nos apretamos a cada rato para saludarnos y ahora es extraño, ya me estoy acostumbrando más. sí, claro, ya nos vamos acostumbrando. Pero el tema del adulto mayor sí es complicado porque el adulto mayor, pues obviamente a veces se siente solo. El hecho de estar ante una amenaza que me puede matar, que quizás estos sean mis últimos días, puede ser terrible. Entonces acá llamar a los papás, estar en contacto con ellos, no está contraindicado que los visiten. Háblenos de su caso en específico. Yo sé que sus papás se encuentran vivos en este momento y usted los quiere mucho. ¿Qué medidas ha tomado usted personalmente para proteger la salud de sus papás? ¿Qué les ha dicho? Sí. ¿Qué les ha comentado? Bueno, mis papás tienen casi 89 años, están pronto a cumplirlos. Una de las cosas que yo hago es que hablo todos los días con ellos. Ellos saben que, bueno, mi hermano también, mi hermano los visitó recientemente porque, bueno, también hay que llevarles provisiones de alimentos y una serie de cosas. Tienen una persona que los cuida. Yo sí pienso ir este fin de semana. El pasado no pude ir por cuestiones de trabajo, pero este sí pienso ir y pienso ir con medidas de distanciamiento social. Me pienso sentar a 2 metros, conversar, poder compartir, ver una película, hacer una cosa, pero ya no eso de llegar a abrazarlos, besarlos y toda la cosa, porque no es correcto. Y también lo otro es que si estoy resfriada, que espero que no visitarlos, porque ahí sí es un gran riesgo, porque yo soy personal de salud. Puede ser que los chiquitos, como les decía anteriormente, se infectan menos, pero ¿qué tal los papás? Que también podrían eventualmente ser una fuente de contagio para mí u otros colegas. Entonces, si estamos enfermos, no los visitemos, pero no los abandonemos. Llamémoslo, mandémosles mensajes, estemos pendientes de las cosas que necesitan, porque no podemos abandonar a los ancianitos, porque si no, imagínate vos, Roberto, en 2 semanas, la soledad mata también. Claro. Una de las cosas que estaba pensando recientemente en personas que tienen acceso a información y también acceso a recursos económicos y paciencia también para ir a PriceMart o a sus diferentes lugares donde la gente se está aglomerando, tienen acceso a tener alcohol en gel o diferentes cosas. Pienso en las personas que en este momento están en situación de pobreza extrema o en pobreza, que además están recibiendo algo que vamos a hablar ahora, que es el shock económico, la incertidumbre del empleo, que tienen un conjunto de cosas que los están agobiando en este momento. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que, por ejemplo, no tenga acceso a wipes o a alcohol o lo que sea, que quiera proteger a los adultos mayores y que vive en una condición de hacinamiento? O sea, que la gente que en este momento tiene la situación muy compleja, la tenía compleja antes, ahora la tiene más compleja. ¿Qué recomendaciones prácticas les puede dar a ellos para que se protejan con agua y jabón? Que sí es algo que yo creo que es exactamente. Importante. Había un médico que ya murió, el doctor William Osler, en Canadá, que es uno de los padres de la medicina occidental, que decía que agua, jabón y sentido común son los mejores desinfectantes. O sea, en realidad nosotros no necesitamos el gel de manos para protegernos si tenemos agua y jabón. ¿Cuándo lo necesitamos? Bueno, si yo voy en autobús a tal lado, pues obviamente me desinfecto porque eso me va a proteger. Pero si tengo la posibilidad de lavarme las manos con agua y con cualquier jabón, es lo importante. Lo importante es que el jabón haga espuma y que uno se friccione adecuadamente bien, ¿verdad? Entre los dedos, por encima, los pulgares, que a veces lo olvidamos de limpiar bien. Esa fricción con esa espuma y agua es lo que me va a dejar mis manos limpias, y sobre todo para el tema de que tenemos mucho la costumbre de estarnos tocando la cara. Y eso sí también le quería preguntar, que no le había preguntado antes. Me he estado muy consciente de la cantidad de veces que nos tocamos la cara. Hoy escuché una estadística que decía que hasta 3,000. Me pareció casi imposible eso. Sí, a mí me pareció raro. 3,000 por día. O sea, yo creo que en este rato no nos hemos tocado ni una sola vez la cara. Estoy tratando. Yo sí me lo he tocado como 3 veces. Luego alguien ahí en los comentarios ponga.
Pero ¿qué recomendaciones le da usted para la gente que se toque la cara? ¿Se puede rascar con los brazos? ¿O qué hace uno si tiene una picazón en la cara? ¿O ve a alguien que se toca mucho la cara? ¿Qué recomendación práctica le puede dar uno para que deje de estarse metiendo el dedo en la nariz? Bueno, empezando porque tienen que andar las manos limpias. Segundo, una cosa que a mí me dio resultado, porque yo me puse a pensar cuántas veces me tocaré la cara, es contarlas durante el día. Entonces me toco la cara y ya llevo una. Y después, 2. Se vuelve uno más consciente de eso y lo evita. Bueno, yo nunca he sido de estarme tocando mucho la cara. Me toco la cara si estoy cansada porque me hago como así. Pero fuera de eso, y también es como una cuestión psicológica, cuando uno dice, no hay que tocarse la cara, le empieza uno a picar la cara. ¿Verdad? Entonces, pues, y tratar de no hacerlo. Ajá, ok. Es bueno, bastante difícil. Sí, y bueno, volviendo a algo que la gente dice, no se toca la cara, creo que es importante recordar, o sea, volviendo a lo del virus, el virus, ¿cómo es que el virus entra al cuerpo? ¿Entra por qué lugares? Esa es una excelente pregunta. Empezando porque el virus, como les decía anteriormente, vive en una célula, no puede estar suspendido en ningún lado. Entonces, yo estornudo, toso, entonces puede pasar 2 cosas. Una, que si yo hago aquí, achú, y le cae a Roberto en la cara, inmediatamente el virus ya llegó a sus vías respiratorias y ya entró. Por eso la recomendación de toser adecuadamente o con un pañuelo de papel en la cara. Lo otro es que si yo estoy aquí y de nuevo, bueno, ahora estoy hablando y aquí van a caer gotas de saliva. Las partículas no están mucho tiempo suspendidas en el aire, sobre todo en lugares que son muy húmedos, porque esa partícula que yo saco de mi vía aérea... Escupe, sí. Se llena de agua, se hidrata y cae más rápidamente a la superficie. Si estuviéramos en un desierto, ¿se mantendría más tiempo en el aire? No sí, podría mantenerse más, pero no tanto, nada más porque es que cae rápido. Y además en el desierto donde cae en arena que está caliente, se seca rápidamente y se destruye, que es una ventaja. Y además usualmente la gente que está en el desierto usa una cosita aquí que tapa, entonces no compliquemos el tema. Sí, además estaba pensando, yo creo que no se puede salir del país en estos días en todo caso, pero bueno. Sí, no podemos salir a ningún lado, no podemos ir al desierto. Entonces, si pasa eso, la gotita de mi saliva se hidrata, cae más rápido que en la superficie. En esta superficie de madera puede durar 3 a 4 días. ¿En serio? Sí, es bastante. De hecho, hay una grafiquita que con mucho gusto vamos a compartir para que la tengan, donde explica cuánto tiempo dura. Incluso en guantes de látex dura 8 horas. Entonces, si esta superficie no está limpia, la próxima persona que venga aquí hace esto que yo estoy haciendo con la mano y si le da picazón, se rasca, aquí inmediatamente introdujo, ya sea por su boca, su nariz o su conjuntiva ocular, el virus. Y ahí el virus se replica. Okay. ¿Por el oído no le puede entrar el virus a uno? No, por el oído no. Ok. ¿Me puedo meter el dedo en el oído entonces? Se puede meter el dedo en el oído. Muchas gracias. De nada. Se ve feo, pero puede hacerlo. Sí, no lo voy a hacer tampoco. Voy a tratar de no tocarme la cara. Quiero, digamos, volver a esto hacia otras cosas que hemos hablado. Se ha hablado muchísimo del personal de salud, que la metáfora, la primera vez que la escuché de la guerra y todo este asunto, yo decía que me parecía fuerte. Y ya a medida que van pasando las horas, pues los esfuerzos que se están haciendo en este momento en el mundo para producir respiradores son esfuerzos que son paralelos a los esfuerzos que se han hecho en otras partes en guerras, de producir infraestructura para estar preparados ante un ataque, en este caso. ¿Cuáles son los riesgos que existen en el personal de salud que está en la primera línea? O sea, ¿cuáles son los riesgos que tienen y cuáles son las precauciones que tenemos que tomar como sociedad para protegerlos también? Bueno, lo principal es que fallen en el uso del equipo de protección personal. Eso es algo que cuesta muchísimo porque yo tengo que saber cómo colocarme bien una mascarilla. De hecho, a veces uno ve a colegas que la tienen mal colocada y dice, mira, estás mal, o la enfermera o quien sea. Ese es uno de los principios básicos. Hay personal que va a ser más de riesgo, por ejemplo, los que hacen endoscopías, porque obviamente donde meten el tubo pueden salir más y caerle, entonces la gente debe usar una careta, la máscara quirúrgica y una careta. En algunos casos, si ya tuviéramos hospitalizado a alguien con el COVID-19, hay que usar las mascarillas N95, pero también incluso, bueno, y eso nos estábamos preparando el año pasado en el hospital para tuberculosis, no para obviamente COVID porque no sabíamos que venía. Las mascarillas N95 dependen de cómo es la forma de su cara. Entonces, no necesariamente la mascarilla N95 de una persona le sirve a otra.
Entonces, ese también es el mensaje para la gente. La mascarilla no es una protección per se si yo me la pongo mal y si dejo fugas en mi cara cuando me la puse. Pregunta logística, o sea, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos, escuché decirle, creo que 5.500 camas en el sistema para la caja, atención a la enfermedad. Los inventarios que nosotros tenemos como sistema de salud, inventarios de mascarillas, de guantes, de todas las cosas que son necesarias, ¿el país cuenta con suficiente inventario para atender esto X cantidad de meses? Sí. Bueno, eso posiblemente lo manejen mejor los que son los voceros oficiales de la caja. Yo no soy para que los que nos escuchan y nos ven lo sepan. Pero sí, digamos, sí hay un inventario adecuado, pero sí tenemos que usarlo racionalmente, ¿verdad? Yo no puedo ponerme una N95 para atender niños que lo que requieren es o una mascarilla quirúrgica normal o tan siquiera que yo utilice la mascarilla. Esto es igual que las pruebas. En algún momento algunas personas en redes sociales estaban comentando que qué irresponsabilidad, que a todas las personas que entran al país les deberían hacer las pruebas. Bueno, eso es respetuosamente un desconocimiento de cómo se hace una prueba de estas, que es laboriosa y que lleva su tiempo, y lo que ya habíamos hablado, que tiene su costo. Sí tenemos reservas. Lamentablemente lo que pasó en Italia también preocupa, porque Italia era uno de los productores o uno de los proveedores de muchos de estos equipos. Se están buscando ofertas nacionales. Quizás aquí salga un microempresario que pueda hacernos de todo esto y no depender nosotros necesariamente de mercados externos. Pero bueno, por ahora la recomendación es uso racional. La gente en la calle no necesita andar con mascarilla. La gente en la calle no necesita andar con guantes. No vayan al supermercado a comprarlos como desaforados, porque en realidad es una pérdida de dinero y no les da seguridad. Ok. Hay un conjunto de personas que yo creo que es importante darles reconocimientos y también protegerlos. Que hay, digamos, el personal de salud claramente se sabe que está en la atención de la enfermedad y está en la primera línea. Pero hay un conjunto de personas que, por la naturaleza de su trabajo y la necesidad social que tenemos de ellos, no pueden quedarse en la casa. Por ejemplo, las personas que trabajan, que proveen los servicios de electricidad que en este momento tenemos, que son fundamentales. El Internet, que sin el Internet no podríamos estar funcionando en este momento tampoco. Las gasolineras, los supermercados, todos esos son servicios que en este momento nos estamos dando cuenta de lo esenciales que son. ¿Qué medidas podemos tomar como sociedad para protegerlos a ellos también, que no pueden protegerse de la manera tradicional? Sí, bueno, una de las cosas que he estado notando y que me ha gustado mucho es que las empresas en los diferentes lugares que tienen que mantener los servicios abiertos se han estado preocupando por entrenar a la gente, por dotarla de insumos. Pongamos un restaurante porque es el 50% nada más de las personas que estén ahí. Pero la mejor manera que nosotros podemos proteger a todos los que nos rodean es con el cumplimiento de las técnicas de protección. Ser lo suficientemente responsable de que si entré al baño y estoy con tos, no es que voy a irme a agarrar la nariz, hacérmela para todo lado y después salir y ni siquiera me lave las manos. Creo que ese es el aspecto fundamental. El autocuidado no solamente es para mí, el autocuidado me sirve también para proteger a otros. Ok, una de las cosas que estamos conversando es esta incertidumbre de que todos en este momento sentimos que la vida nos cambió. O sea, que la normalidad se nos fue. No tenemos una normalidad tradicional de hace unas 2 semanas. Desde su perspectiva profesional, el área de las vacunas y el área también epidemiológica, ¿cómo va a lucir o cuáles son los diferentes caminos que van a tener en el futuro? Supongamos en el caso optimista que estas medidas de mitigación o de contención, sí, de contención. Empiezan a funcionar, logramos aplanar la curva, las cosas están bien. ¿Cuántos meses o las autoridades sanitarias cómo irían flexibilizando esas políticas o cuáles son las diferentes cosas? Porque el otro problema que tenemos es no es sostenible que estemos ahí encerrados en la casa durante 3, 4, 5 meses porque sería la economía al carajo. No es sostenible. Entonces, ¿cuáles son los diferentes caminos y cuáles son los elementos que se sopesan en este momento desde el área económica y desde el área de salud? Bueno, de hecho, recordar que formamos parte de una comunidad mundial donde las decisiones o acciones que se tomen en otros países a nosotros nos afecta directamente.
Una de las diferencias que, entre las muchas que yo le veo esto a la situación del 2009, la pandemia, es las redes sociales. Las redes sociales, esto se ha vuelto una locura y a veces la gente presiona más para que se tome una acción que lo que posiblemente amerite. Número 2, se volvió un tema político. Lo vemos por Donald Trump, por Bolsonaro, por Daniel Ortega en Nicaragua, donde han estado tomando acciones que afectan a los demás. Y el hecho de que nosotros podamos ir aplanando la curva solo con nosotros, pues puede eventualmente ser suficiente. Pero la flexibilidad de esas normas va a depender del contexto internacional. Por poner un ejemplo, en Nicaragua no hay contención, más bien hacen marchas de la alegría sí, para... Todavía no me termino de creer eso, pero siento que estoy viendo un episodio de Black Mirror. Sí, es cierto. Ya tienen el primer caso, vamos a ver si con eso les ayuda. Entonces, por ejemplo, si eso pasa, si ellos no siguen haciendo eso, pues uno le recomendaría a la población costarricense y a los conciudadanos nicaragüenses que viven en nuestro país que no viajen a su país. O se les prohíbe, porque verás que qué complicado. Entonces las acciones van a ser de nuevo tomadas en un contexto epidemiológico, que eso es lo correcto. Si aplanamos la curva, que eso se verá quizás en unas 3, 4 semanas, estas 2 semanas son fundamentales para la acción de mitigación. Posiblemente ya se libere un poco más el tema de vayamos a los restaurantes, vayamos a la playa, pero de nuevo no seamos tan irresponsables que ya dices, bueno, ya estamos menos y nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a pasear por todo lado, porque cuando volvemos podemos iniciar un nuevo brote, un nuevo clúster. En esta área donde estaba conversando sobre cómo eventualmente después de 3, 4 semanas podríamos empezar a contemplar las medidas de regreso al impulso de la economía. Por ejemplo, en este caso, el sector turismo representa el 8% del PIB en el país, está básicamente inexistente. ¿Cómo ve, por ejemplo, el futuro? O hábleme sobre las medidas de cierre de fronteras. Una vez que se levanten la frontera, volvamos a ser un país que ya recibe vuelos de extranjeros, creo que es el 13 de abril. ¿Existe precedente de cómo manejar eso del cierre y la apertura de fronteras? ¿Y cómo ve usted el futuro del comercio, no el comercio, pero el turismo y de los viajes? Bien complicada la pregunta, Roberto. Me la pones bastante difícil porque quizás voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. El cierre de fronteras no sirve para nada. Uh-huh. Por ejemplo, y eso lo modeló un colega que es, dicho sea de paso, guatemalteco, pero que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, graduado de Johns Hopkins, especialista en todo este tipo de temas. Y él, que se llama Edwin Asturias, hizo un pequeño análisis del cierre de las fronteras de Estados Unidos que impide que llegaran viajes de Europa. Uh-huh. Y el impacto que eso le va a tener no es ni el 0.1% de reducción de casos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ya el virus entró. Ya. Entonces, sus acciones más que el cierre de fronteras es las de mitigación en control de lo que ya usted tiene en la casa, ¿verdad? Si a usted se le mete un ladrón a la casa, no sale corriendo a comprar cerraduras estando el ladrón adentro, ¿verdad? Usted ahí ve cómo solventa la situación con el ladrón que está adentro y ver cómo lo inhabilita o hace que el peligro para usted sea menor, se cierra en un cuarto, tiene un cuarto del pánico, bla, bla, para poner un ejemplo extremo. Entonces, una vez que el virus ya entró, el cierre de fronteras tiene un impacto muy bajo y tiene un costo muy alto. Las medidas, sí, en las de ahora de distanciamiento social, son perfectas y si todos los países tomaran la medida de distanciamiento social, pues se autorregula. De hecho, yo le pregunté a un funcionario del ministerio que antes del cierre de las fronteras, cómo estaba el turismo ingresando al país, que tanta gente estaba ingresando, y estaba ingresando un 50%. O sea, la mitad de lo que generalmente llegaba. Se estaban, por así decirlo, autorregulando. ¿Qué va a pasar con el turismo? El turismo está bien preparado. De hecho, han tomado cursos, han hecho medidas, han actuado muy responsable. ¿Por qué se tomó la decisión de cerrar las fronteras? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Yo pienso que hay una serie... Porque lo hicieron varios países de manera simultánea. O sea, Costa Rica lo hizo, el día siguiente Chile y otros países lo hicieron de manera simultánea. O sea, todo el mundo lo hizo de manera... Después de Donald Trump, todo el mundo lo hizo parecido. Imagínense que cuando Wuhan cerró la frontera, ya habían salido 5 millones de personas de ahí antes del cierre.
eso que implicaba. Pero de nuevo, yo creo que como esto es tan global, nosotros estamos viviendo una pandemia en tiempo real y nos estamos viendo afectados por las decisiones que toman las diferentes personas, porque aquí todos estamos aprendiendo y también hay muchas presiones para que pase. Entonces, pero todo el mundo lo ha dicho siempre, desde hace mucho tiempo, los cierres de fronteras no funcionan porque los virus no reconocen fronteras. Si no se vino en el vuelo de Iberia de las 4 de la tarde, o no sé, no me acuerdo a qué hora llega, más bien esa hora sale. Si no se vino en el vuelo de Iberia, se vino en la persona que pasó con el camión de verduras procedente de Panamá. Así es que es una medida que a la gente le gusta, pero que no necesariamente va a tener el impacto que uno quisiera. Una de las áreas profesionales en la cual usted es destacada es el área de las vacunas y tiene contactos internacionales que son investigadores de primera línea, algunos costarricenses que se encuentran en Asia, curiosamente. Bueno, ya creo que regresaron algunos. ¿Cuáles son su opinión o cuál es su criterio con respecto a la velocidad del desarrollo de esa vacuna y cuáles son los diferentes caminos que pueden surgir en esto? Sí, la buena noticia que leí el otro día es que a raíz de que el mundo se enfrentó al SARS y que había una empresa que, se puede decir nombre, ¿verdad? Aquí no hay problema. No, si no va a decir pip. Ok, perfecto. Sanofi, que estuvo trabajando con la vacuna del SARS, leí que estaban desempolvando esos estudios para ver, como son virus primos hermanos, para ver si esa tecnología que iban a utilizar pudiera servir para esta. La vacuna probablemente esté disponible en un año, año y medio. Pero recordarle a la gente que nos escucha algo importante. El año pasado murió en todo el mundo 500,000 de personas secundarios al virus de la influenza. Y solo en Estados Unidos fallecieron 12,000 personas. Aquí en Costa Rica fue aproximadamente 67 personas que murieron por el virus de la influenza para el que existe una vacuna. Entonces ahora, como estamos asustados, nos ofrecen una vacuna de agua y no la ponemos. Claro. Entonces, pensar que la salud la tengo que proteger no cuando está en riesgo, sino desde antes. Y ese concepto es primordial. Eso me lleva a otra pregunta práctica. Usted y yo hemos hablado mucho de vacunas y yo le he preguntado, convénzame de que me vacune para la influenza. Y siempre ha sido un tema entre nosotros. En este momento la población de riesgo, los adultos mayores, siempre, usted me ha educado con respecto a esto, tienen el riesgo de morir por neumococo y también por influenza. Las personas que en este momento, si uno está muy preocupado por el abuelo o por el papá, ¿es recomendable irlo a vacunar para neumococo y para influenza? Sí, porque son grupos que están dentro de los de riesgo. Y ellos van a la caja y los vacunan para esto. Exacto. La caja empieza, creo que en un mes, una cosa así, la campaña de vacunación contra la influenza, que ojalá este año grupos como los cardiópatas, que el año pasado tuvieron un porcentaje de vacunación muy bajo, se vacunen. Ok, eso nos protege y nos ayuda mejor. Sí. Porque hay coinfección, ¿verdad? Uno puede infectarse Bueno, puede haber coinfección, pero más bien es una cosa lógica. Si yo hoy me dio influenza y terminó dándome fatal y tuve que estar hospitalizada con oxígeno, toda la cosa, mi pulmón va a tardar en recuperarse. Si para colmo, dentro de 15 días, 22 días, un mes o 2 meses, me toca enfrentarme al COVID-19, pues no voy a tener mi pulmón en las mejores condiciones. Entonces aquí es una cuestión como de lógica. Me cuido el pulmón, lo protejo contra influenza, lo protejo contra neumococo, porque si por desgracia me va a dar un COVID-19, no encuentra mi pulmón lesionado. Ok. Hay muchas personas que están preocupadas en este momento y ¿qué recomendación le daría a usted de hábitos saludables para mantener su sistema inmune poderoso? Empecemos por cosas polémicas. Las vitaminas funcionan, la vitamina C funciona para hacer ese tipo, para fortalecerse. Eso es un mito. Lo que sí funciona es una buena alimentación con frutas y verduras que contienen vitamina C. ¿Por qué rayos siguen la gente con lo de la vitamina C por toda? Es como una fijación. Y hay compañías que venden vitamina C y no sé qué. Hay las cosas estas de que la gente se pone, no sé si vacunas, pero como inyectables de vitamina C. Cosas por el estilo. Por la avena. Dicen que rejuvenece. Y eso hay estudios científicos que no. No, eso no hay estudios científicos que lo demuestren. La vitamina C es parte de lo que nosotros necesitamos como organismo para estar sanos. Pero si tenemos una buena alimentación, si comemos frutas frescas, ahí ya el suplemento de vitamina C
está garantizado. ¿Qué tan importante es mantenerse relajado o no tener estrés y dormir bien? Fundamental. Yo creo que eso para toda la vida. No es solamente por COVID-19, sino que el poder dormir bien, el dormir tranquilos, es fundamental. Eso lo logra uno con ejercicio, con meditación, con lectura. El estar bien. Salud es estar bien. Bienestar. ¿Y hacer ejercicio? Súper recomendado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ejercicio? ¿Por qué lo mejora? El ejercicio libera endorfinas. Y las endorfinas nos hacen que nos sintamos mejor. Y obviamente consume más grasa, mejora la cantidad de músculo que tenemos y por supuesto, como no nos vamos haciendo más jóvenes, sino al revés, tener buen músculo también ayuda para prevenir, por ejemplo, una fractura, una caída, una serie de cosas, y lo cual pues hace que el ejercicio, incluso en personas que nunca lo han hecho, que son adultos mayores, empiezan a hacer ejercicio, se nota el beneficio muy rápidamente. Ok, perfecto. Y ahora entonces, una buena recomendación de salud es decirle al jefe, no me joda porque tengo prohibido estresarme. Exactamente. Pues bueno, yo creo que esto ha sido bastante interesante, he aprendido bastante. ¿Qué cosas le preocupan a usted en este momento y qué cosas piensa usted que como sociedad podríamos complementar o que podríamos hacer para proteger a las personas más vulnerables en el país económicamente como sociedad? Me preocupa muchísimo el frenesí que tiene la gente por adquirir productos de limpieza, alimentos, una serie de cosas como si antes no limpiara y necesitara ahora sentir que ese es su nuevo superpoder. Me preocupa enormemente la irresponsabilidad de gente que anda difundiendo información falsa en redes sociales y que a veces en medios de comunicación les dan la posibilidad de que difundan ese mensaje negativo. ¿Piensa usted que uno debería sancionar moralmente a la gente diciéndole que es una irresponsabilidad que ande difundiendo información sin andar buscando fuentes fidedignas? Exactamente. Y yo creo que una de las cosas que nos pasa, como recibimos todo el día tanta información por WhatsApp y por donde sea, que lo único que hacemos es redireccionarla y mandarla sin analizarla, sin ver, bueno, dónde la fuente. ¿Es una fuente confiable? A veces puede ser que vengan con un mensaje positivo. Por ejemplo, hace poco estaban circulando una curva de casos de Costa Rica que decía que Costa Rica tenía más casos y que por lo tanto nosotros teníamos que aislarlos. Bueno, el mensaje del alejamiento social era bueno. El mensaje que tenemos más casos era falso. Entonces tampoco podemos inducir... Viene mezclada la verdad con la mentira. Exacto. Tampoco podemos inducir a la gente al terror, porque el terror puede ser contraproducente. Y yo les contaba fuera de cámaras que me tocó enterarme de un caso de una persona que estaba en un albergue de X lugar, tenía cita en el hospital y en el albergue le dijeron que se fuera, que si se iba a la cita, que no volviera porque iba a llegar a infectar a todos con el COVID-19. Vean qué peligroso que lugares que se supone están para proteger a la gente, más bien la dejan en estado de indefensión. ¿Y eso por qué es? Por una mezcla de temor y una mezcla de ignorancia. Ok. Y para ir cerrando, en este momento tenemos esta situación en la cual tenemos la recomendación importante de las autoridades de salud de mantenernos en la casa si no tenemos que salir para ningún asunto urgente. Y de manera simultánea nosotros tenemos amigos, conocidos o personas que en este momento la están pasando muy mal económicamente, sobre todo los pequeños negocios e incluso empresarios no tan pequeños están teniendo muchos problemas. ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas que o qué precauciones de salud deberíamos tomar a la hora de salir a apoyar o de comprar cosas que le mandan a uno por globo o de ingresar a diferentes lugares de tal manera que podamos solidarizarnos y acompañar a las personas que están pasándola mal en este momento económicamente y de paso no comprometer nuestra salud y la salud de todos? Claro. Empecemos por puntos. Me parece muy Vamos por buena. partes. Vamos por partes. Una cosa muy buena es lo que el Ministerio de Salud recomendó, que se redujera en un 50% la capacidad de ciertos lugares. Obvio, entre 50 y 0, pues evidentemente 50 ayuda. Entonces salgamos a esos sitios, podemos ir a comer, no vayamos a ir a comer como con 10 personas donde vamos a llevar a nuestros adultos mayores porque eso no está bien. Y si yo estoy mal, me siento enferma, creo que como dice la gente, yo creo que es que me voy a resfriar, mejor ni vayan. Vaya si usted está sano, si no está en el grupo de riesgo, lávese las manos, estornude adecuadamente y contribuya a que la economía de este país no se nos termine de caer, porque
eso también genera mucha angustia. Sí, yo creo que eso, personal me angustia. Eso tenemos, yo siento que es una especie de esquizofrenia extraña de querer, de que tenemos la recomendación de salud de no salir de la casa, tomárnoslo en serio, como dice el ministro, y de paso queremos seguir apoyando a las personas que necesitan nuestro apoyo en la economía y que necesitamos. Sí. Bueno, y también la gente que quiere romper la regla la rompe, porque ya estaba leyendo en las noticias de bares clandestinos donde la gente entra y un montón cierran y listo. Como en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20. Entonces yo creo que aquí de nuevo el mensaje clave es: nos tenemos que cuidar entre todos, nos tenemos que proteger entre todos, y son 15 días, no es una eternidad. Sí, y eso, lo que me parece muy curioso e interesante es el conocimiento de que las acciones individuales de nosotros importan colectivamente. O sea, que la decisión, cuando uno está decidiendo quedarse en la casa o prevenir alguno de esos casos, uno originalmente dice, bueno, estoy cuidando mi salud nada más. En este momento esas acciones tienen un impacto sobre toda la sociedad de manera agregada. Y es una conciencia reciente, ¿verdad? Para nosotros. Y Roberto, y vos que sos filósofo, que te gusta la filosofía, al igual que a mí, creo que el mundo nos está mandando un mensaje. Empezando por el mensaje de solidaridad, de volver a ciertas cosas que antes no hacíamos, a darle importancia al adulto mayor. Creo que ahora estamos otra vez hablando de que el adulto mayor hay que protegerlo. Qué bueno que hacemos eso. Pero bueno, lamentablemente la economía se va a ver afectada, pero entre todos tenemos que sacar esto adelante. Pues sí. Entonces, ¿hay algún otro tema que se nos haya quedado? Nos vamos a seguir viendo probablemente, aunque sea claro, por Zoom, tal vez no en persona, pero... Sí, tal vez esperemos que el próximo programa no sea por Zoom, pero bueno, creo que el mensaje... Depende de nuestra producción, que es muy quisquillosa con la calidad del audio. Claro, informarse bien, tomar buenas decisiones. En este momento, el ministro de Salud es como nuestro comandante general. Uh-huh. Nos guste o no nos guste las acciones que él esté tomando, tenemos que acatarlas, porque aquí no se trata de un consenso, se trata de personas que saben de salud tomando decisiones y son correctas, no las estamos sometiendo a referéndum. El Ministerio de Salud tiene la razón en lo que está haciendo y hay que respetarlo. Ok, perfecto. Doctora, le agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Qué gusto, Roberto. En la próxima me toca a mí interrogarte a vos. Muy bien, pero no hablemos de epidemiología mejor. Está bien, de filosofía. Pura vida. Pura vida.